Ya estamos grabando. Voy a compartir la presentación. Me confirman que se está viendo la presentación, ¿verdad? Sí, La pantalla profesor. negra. Estoy buscando. Bueno, para los que no me conocen, mi nombre es Fabricio Figueroa. La tutoría de hoy vamos a estar viendo el proceso de planeación financiera, más que todo lo que es la herramienta de presupuesto. Como siempre les comento, esta parte de presupuesto lo que hace es ver una mirada hacia el futuro, porque si ustedes lo analizan, las primeras unidades del curso son análisis de estado de resultados, análisis de base general con razones financieras, análisis horizontal, vertical, hacer el estado de flujo de fondos, el estado de flujo de efectivo. Y esos análisis son, por así decirlo, del pasado de la empresa, de cosas que ya sucedieron, que son, por así decirlo, fotos en un determinado momento. Ahora, en esta unidad 4, vamos a hacer planeación financiera. Eso quiere decir que vamos a estar proyectando hacia el futuro. Entonces es muy interesante que después de hacer los análisis del pasado, pues ahora vamos a proyectarnos en el futuro. Entonces, básicamente, para la manera de introducción, el proceso de planeación financiera, lo que siempre busca es acoplarse a la visión estratégica de la compañía. Y recordemos que el principal objetivo de toda compañía con fines de lucro es crear valor, que la empresa cree valor no solamente económico, sino también que tenga un impacto social y a nivel de mercado. Entonces podemos decir que la planeación, este proceso de planeación financiera lo que busca es dirigir, coordinar y controlar las acciones de la empresa. El proceso de planeación financiera es, por así decirlo, un mapa que la empresa tiene que seguir siguiendo, y a raíz de ese proceso de planeación financiera empiezan a nacer o empiezan a establecerse lo que conocemos como los planes financieros. Y los planes financieros, bueno, hay dos tipos de planes financieros, los planes operativos y los planes estratégicos. Los planes operativos son más a corto plazo, en el diario quehacer de la empresa, lo que ella nació para hacer la empresa lo comprenden los planes operativos. Y luego están los planes estratégicos, que son planes a largo plazo, muy relacionados con la visión estratégica y la misión de las compañías.
Luego Ah, prende el micrófono. Voy a mutearlos un momentito y ok. Luego, a raíz de los planes de financieros, vamos a tener lo que se conoce, o vamos a empezar a construir el pronóstico de las ventas. Y el pronóstico de las ventas, pues es un estudio que es una de las cosas más importantes que tiene que hacer la empresa y más delicadas porque en el pronóstico, en la base del presupuesto, que es lo que vamos a ver hoy, es el pronóstico de las ventas. Un mal pronóstico de las ventas puede afectar el presupuesto y por ende nos va a afectar las proyecciones y bueno, es complicado cuando el pronóstico de las ventas es erróneo. Entonces, el pronóstico de las ventas es sumamente importante y a raíz del pronóstico de las ventas vamos a poder proyectar las posibles utilidades con la planeación de las utilidades. Entonces vamos a tener esos 4 bloques, esto a manera de conceptos, ¿verdad? Y para ir construyendo lo que se conoce, que vamos a ver, el presupuesto. Qué raro, alguien tiene el micrófono encendido, pero muteo y... Bueno, entonces a lo que vinimos, como dicen, antes de empezar, bueno, más que todo para hacer un presupuesto, vamos a tener que hacer un presupuesto. Les voy a compartir por el chat una práctica. Esta práctica, preferiblemente, si ustedes ahorita tienen cuaderno, lápiz, sería bueno que la vayamos haciendo al mismo tiempo. De esta forma le pueden sacar provecho, ¿verdad? No solamente leerla, sino que irla siguiendo, irla haciendo en la medida de lo posible y para que sea el provecho que podamos sacar. No, mi amor, chocolate no hay. Ok. Voy a pasarles acá por el chat la práctica. El archivo se llama práctica presupuesto de efectivo y se los estoy compartiendo en este momento. Voy a desmutearlos para por si tienen alguna consulta en este momento. ¿Alguien podría probar el micrófono para ver si se pueden desmutear? Profe, Ajá, listo. buenas noches. Pero lo que manda entonces es un PDF. Es un PDF, sí, es un PDF. Ok, ok, gracias. ¿Sí lo pudieron descargar? sí, Sí. gracias. Voy a convertir. A convertirlo. Sí, lo pueden ir siguiendo en PDF. Si alguna persona tuvo algún problema
descargando el PDF, me podría indicar. Igualmente, por aquí por el chat les voy a pasar un enlace y por ese enlace también pueden descargar el PDF. Si del todo no pudieran descargarlo, bueno, mañana posiblemente en hora de almuerzo o antitos, entre horas de la mañana, ya estén subiendo la grabación y también va a estar colgada la práctica. Ok, entonces, en lo que ustedes están viendo, se pueden ver los cuadritos de los nombres. Ya. Ahorita no veo más que el título, profe. Listo, ok. Bueno, ¿qué necesitamos para hacer un presupuesto de efectivo? Vamos a necesitar un balance general y vamos a necesitar algunos datos del estado de resultados. Entonces, vean que en el documento viene una parte que viene el estado de balance general. Vamos a trabajar en ese y otra cosa. El presupuesto se basa en supuestos, ¿verdad? Entonces, es muy probable que los presupuestos que vayamos a estar viendo en este curso, en esta parte del curso, van a ser diferentes. Sin embargo, los presupuestos siempre tienen la misma estructura que ahorita lo vamos a ver. Recordemos que el balance general nos da una posición en un determinado tiempo de la posición de la empresa. Es decir, cómo está en activos, cómo está en pasivos. Ahora, y el estado de resultados lo que nos va a decir es, por así decirlo, ustedes van a ver en el documento de forma Nova Industrias, este estado de balance general. Ok. Continuamos. ¿Cómo vamos a estructurar el presupuesto? Como habíamos dicho, vamos a tener un pronóstico de ventas. Luego ese pronóstico de ventas, que en la práctica lo van a ver como, vean que en la práctica vienen ventas reales y ventas proyectadas. Entonces, vean que en las ventas reales nos dice que en noviembre fueron 2.100, en diciembre fueron 3.100, en enero 3.500, ya estas serían ventas proyectadas, y en marzo 4.000. Esto era lo que yo les comentaba, que es algo bastante delicado de pronosticar en la vida real, porque no, vamos a ver, pronosticar las ventas depende de muchas variables. Hay empresas que son estacionarias, ¿verdad? Que hay picos de ventas estacionarios. Por ejemplo, ¿cuándo se venden más atunes en el año? Semana Santa. En Semana Santa, ¿verdad? ¿Cuándo se venden más flores en el año? Día de la Madre. El Día de la Madre, ¿verdad? Y tal vez le haga el pique en febrero. Pero entonces ven que hay empresas que son muy estacionales, ¿verdad? Hay otras empresas que son más fáciles de pronosticar, muy predecibles, otras no tanto. Generalmente la empresa para hacer este pronóstico de las ventas se basa en históricos, ¿verdad? De ventas, promedios de ventas, ese tipo de cosas. Después hay también, si se van a sacar nuevas líneas de producto, hay estudios de mercado que pueden predecir hasta cierto punto algunas ventas proyectadas.
Y pero bueno, este tema de pronóstico de ventas que yo les decía que es la base del presupuesto, es un tema bastante delicado, ¿verdad? Y es complejo. Generalmente los presupuestos a ustedes les van a dar las ventas reales y las ventas proyectadas. Entonces, por eso no hay mucho que preocuparse. Vean que aquí nos están dando ventas de enero y nos están dando ventas de marzo. No nos están dando ventas de febrero. Solo enero y marzo. Nos faltaría febrero. Esto sería lo que nosotros esperaríamos en ventas. Ahora bien, la estructura del presupuesto, vamos a tener tres grandes bloques. Y uno de esos bloques es los ingresos en efectivo. Y vamos a tener que, en el caso que tengamos o en la información que tengamos, buscar la información que tenga que ver con ingresos en efectivo. En este caso, en la práctica, vean que dice que el 25% de las ventas se realiza de contado, el 65% se cancela a un mes y el 10% se cancela a 2 meses. Eso está despuesito de la información de las ventas. Entonces, teniendo esta información, vamos a también buscar otros posibles ingresos que tenga la empresa. Vean que, aparte de la información de las ventas, en el punto 1 habla de comprar un equipo, eso ya lo vamos a ver en un ratito. Y en el punto 2 dice que para el mes de febrero del 2023 se espera un incremento en las ventas de un realista 5% con respecto a enero. Entonces, recuerdan que no nos habían dado febrero, pero ya ahí está implícitamente, nos están diciendo la información de febrero. Entonces, vamos a tener, después de los ingresos, vamos a tener los egresos. Y en los egresos vamos a contemplar todo lo que tiene que ver con compras, ya sea de materia prima, y todo lo que tenga que ver con gastos que representen una salida de efectivo. Básicamente, los egresos van a estar divididos en esas dos partes, compras y salidas de efectivo. Okay. Y después, entonces, vamos a tener ingresos en efectivo, que son los ingresos por las ventas, más otros ingresos que tenga la empresa. Vamos a tener los egresos y vamos a tener un saldo neto de caja al final. Entonces, vean que la operación es muy sencilla. A los ingresos le vamos a restar los egresos y vamos a obtener flujos de efectivo, que a la postre eso es lo que mantiene viva a una empresa, los flujos de efectivo. Y es lo que las empresas buscan, un flujo de efectivo. Ok, entonces tenemos que estos tres grandes bloques que los vamos a tener muy claros. Y vamos a empezar a analizar los ingresos. Ven, aquí ya es cuando ya vamos a empezar a estructurar el presupuesto. Entonces vean que vamos a colocar en noviembre y diciembre las ventas reales, que son 2,100 y 3,100. Y luego vamos a proyectar en este presupuesto el primer trimestre del 2023.
Enero, febrero y marzo. Esos son los 3 meses que nos importan para esta proyección, por ser el primer trimestre. Entonces, en enero nos proyectamos 3.500. En febrero proyectamos, vean que lo que es el punto 2, que se espera un incremento en las ventas de un 5% con respecto a enero. Si nosotros hacemos la operación, el 5% de 3.500, ¿cuánto sería? $175. 175. Entonces, nos dicen que va a crecer 175. Por eso ven que en febrero van a ser 3.675. En marzo, 4.000. Y dice que en abril del 2023 se espera una reducción en las ventas de un 12,5 con respecto a marzo. Entonces, si en marzo las ventas fueron 4.000, un 12% de reducción sería, 12.5% de reducción sería 500, ¿verdad? Entonces pasamos de 4.000 a 3.500. Ese tipo de enunciados son los que podemos encontrar para ir proyectando las ventas. Hasta el momento, ¿alguna duda por acá? Todo Todo claro. bien. Todo bien. Ok. Luego, vamos a distribuir esas ventas a cómo van a ser cómo van a ser esas entradas de efectivo. Entonces nos decían que el 25% de las ventas van a ser en efectivo. Entonces vean que, por ejemplo, el 25% de 2.100 son 525, ¿verdad? Son estos 525 que encontramos de este lado. Aquí, estos 525 son el 25% de las ventas de noviembre. Esos no los están cancelando de contado. Pero dice que el 65% no las van a cancelar al mes siguiente. Si lo vemos, el 65% de 2.100 son 1.365, que serían estos de acá. ¿Ven? Entonces, los 525 entrarían en noviembre, 1.365 entrarían en diciembre, no los pagarían en diciembre, y en enero nos pagarían 2.100. ¿Por qué? El 10% de 2.100 es en enero. ¿Lo ven? Ahora veamos qué pasa con diciembre. En diciembre se proyecta una venta de 3.100, o más bien fue una venta de 3.100. De esos 3.100, 775 nos lo pagan en diciembre, que es el 25%. El 65%, que son 2.015, nos lo pagan en enero. Y el restante 10% nos lo pagan en febrero. Ven, es como se va haciendo, es como escalonado. Al fin y al cabo, cuando uno distribuye el efectivo, se vuelve escalonado. ¿Está claro? Sí, profe. Luego buscamos otros, ya que estamos en ingresos, buscamos otros tipos de ingresos y vean que en el punto 3
de la práctica dice, la empresa recibe 80 millones mensuales en alquileres de bodegas y servicios varios de almacenamiento. Entonces, vean que en esta cuenta, otros ingresos, vamos a estar recibiendo 80 mensuales. Los colocamos ahí. Y el punto 4 se trata de compras, ahorita las vemos. Y el punto 5 dice, se planea vender una maquinaria en marzo por 220. Entonces colocamos los 220 en marzo. Ven, así de esta forma tenemos acomodado correctamente cómo van a ser los ingresos en efectivo lo más real posible. Una vez que tenemos los ingresos, hacemos una sumatoria y vamos a obtener el total de ingresos. Simplemente lo que tenemos que hacer es sumar las columnas y vamos a obtener los 3,180, 3,583 y 4,038,75. Ese sería el total de ingresos. Permiso, profe, disculpe. Con todo gusto. ¿Se sumaría en los totales de todos los meses? ¿O donde tiene más ingresos? No. Sumamos todas sumamos las columnas que tenemos que proyectar. Aquí podríamos hacer la suma en noviembre y diciembre, se podría hacer. Lo que pasa es que no va a estar completa porque no tenemos datos de septiembre ni de octubre. Entonces, al menos en la parte de noviembre y diciembre, no tendríamos la información completa. Pero como nos están pidiendo proyectar el primer trimestre de 2023, entonces sería enero, febrero, marzo. Aquí vamos a sumar completamente estos rubros que son ingresos de efectivo. Vean acá, voy a ponerlos. Vamos a sumar, no cometan el error de sumar las ventas. Las ventas no se suman. Lo que sumamos, por ejemplo, son los 1,000, los 2,388,75, 350, 80 y 220. Ven, esa columna es las que vamos sumando. De esta forma vamos a tener un aproximado, un proyectado de nuestro total de ingresos en esos meses. ¿Sí? Gracias, tenía esa duda. Ok. Profe, con permiso, perdón, una consulta nada más. Me quedó duda en las ventas registradas de marzo, esos 4,000. Esos 4,000. Sí, para ver, esas ventas proyectadas nos las dieron. Dice, digamos, según la proyección, ¿verdad? De la empresa, en marzo estaríamos vendiendo 4,000. ¿Sí lo ven? Ok, perfecto. Entonces voy a ver los puntos. Gracias. Sí. Lo que no nos dieron fue febrero. Ahí sí lo calculamos. No siempre se los van a dar, puede ser que se los den por porcentajes, puede ser que se los den por cantidades. El asunto es comprender cómo las colocamos y de qué manera las vamos colocando. Okay, ahí tendríamos el total de ingresos. Profesor, Claro. disculpe, tengo una pregunta. No entiendo por qué no está sumando usted las ventas y está poniendo el total de ingresos como si solamente... Ah, ya entendí. Es que Sí. esas ventas están distribuidas ahí dentro de las diferentes formas de pago. Exactamente. Ya, A gracias. veces es un error, por eso les decía, no sumemos las ventas. Es un error frecuente, digamos, la gente llega y suma, digamos, aquí, digamos, suma los 3,500 y después suma esto. Tal vez lo colocan mal en el Excel o una cosa así. No se debe de hacer, ¿verdad? Porque aquí, recuerden que el presupuesto de efectivo, lo que vamos a medir son los ingresos, los egresos
y lo que nos queda en efectivo, ¿verdad? Entonces, no precisamente que vendamos 4,000 en marzo o 3,100 o 3,500 en enero. Eso quiere decir que nos lo van a pagar, ¿verdad? Quedan registradas las ventas como un posible 4,000, pero no precisamente el efectivo va a ingresar en ese mes. ¿Ven? Entonces, por eso tenemos que irlo acomodando de acuerdo a las políticas de cobro que tiene la empresa, ¿verdad? Eso hay que tenerlo clarito, y por eso es que si lo vemos son como en escaleras, ¿verdad? Lo vamos haciendo, lo vamos montando como en escaleras. ¿Ok? ¿Alguna otra duda? ¿Está clarito? Profe, yo tenía una duda. Claro. En la instrucción, bueno, en el PDF que usted nos pasó no lo Claro. dice, pero yo supongo que o sea, la instrucción sería que se realice el presupuesto de enero a abril. Bueno, ahí en la última parte dice, se solicita el presupuesto para el primer trimestre del año 2023. Ok, sí. Ajá. O sea, vamos a proyectar primer trimestre solamente. Okay. O sea, nosotros, por así decirlo, hoy es 31 de diciembre, ¿verdad? O estamos finalizando diciembre, ya tenemos el balance general de 31 de diciembre de 2022, y nosotros nos pidieron proyectar cómo se va a comportar las ventas en los próximos 3 meses. Bueno, el proyectar el presupuesto efectivo en los próximos 3 meses. ¿Está bien? Listo. Okay. Pasamos. Ahora seguimos con los egresos. Y en los egresos, bueno, teníamos las ventas, pero ¿por qué volvemos a poner las ventas acá? No es necesario que ustedes las pongan en el cuaderno, pero sí vamos a tener que recordarlas. ¿Por qué? Porque resulta que generalmente, recuerden que los egresos los vamos a seguir. Hay 2 bloques de egresos. Los egresos que son por compras y los egresos que son por gastos. Entonces vean que, bueno, en el punto 1 dice que vamos a comprar una máquina, un equipo de fábrica que cuesta 170. Eso va a ser un egreso de efectivo, pero lo vamos a colocar en la parte de gastos. Pero vean que en el punto, en el 3 ya lo vimos, en el 4 dice, las compras representan el 65% de las ventas de cada mes y deben de realizarse un mes anterior a la venta para su revisión de calidad y proceso de fabricación. Las compras se van a cancelar 40% de contado y 60% a un mes crédito. Esto sucede, vamos a tratar de entenderlo, ¿por qué tenemos que comprar la materia prima un mes antes de lo que se pronostique en las ventas? ¿Por qué creen ustedes? Para ver cuánto se gana. No. Lleva un tiempo de manufactura. Sí, por ejemplo, si nosotros tenemos proyectado que para abril vamos a vender 4,000, ¿verdad? En el mes de, perdón, en el mes de marzo vamos a vender 4,000. Eso es lo que nos están, diciendo que vamos a vender, ¿verdad? Como una proyección. Nosotros, como es una empresa en manufactura, tiene que prepararse para ese volumen de ventas. Entonces, lo lógico sería comprar materia prima un periodo antes. ¿Sí está claro? Para que no haya desabastecimiento, profe. Correcto, porque es una medida, por así decirlo, precautoria, ¿verdad? O
previniendo ese volumen de ventas. Si en enero nosotros pensamos vender 3.500, nosotros en diciembre pues tenemos que prepararnos para esas ventas. Entonces, voy a... Vean acá. Entonces, podemos ir proyectando las compras que vamos a hacer. Es el 65% de las ventas. Entonces, si en diciembre las ventas fueron 3.100, nosotros en noviembre tuvimos que haber comprado 2.015, que es el 65% de 3.100. Veanlo acá. 3.100 por 65, sí, 2.015. El 65% de 3.500, 2.275. El 65% de 3.675 es 3.388. Y el 65% de 4.000, 2.600. El 65% de 3.500, 2.275. Ven, así es como vamos a acomodar las compras. Generalmente es así, ¿verdad? Es un periodo antes o un tiempo antes que se hacen las compras para la producción y poder hacerle frente al volumen de ventas del mes siguiente. Ahí depende mucho de lo que les diga el enunciado, pero generalmente las compras son un periodo anterior. Ok, ya tenemos las compras. Ahora vamos a tener que determinar cómo nosotros vamos a pagar esas compras. Dice que... Profe, disculpe, antes de avanzar, ¿ese 65% es hipotético? ¿Va a ser de acuerdo a cada empresa o del volumen de las ventas? Es hipotético, digamos, para el caso. Depende de cada empresa el porcentaje que tengan, ¿verdad? Si usted produce camisas, ¿verdad? Y tiene un encargo para la próxima semana, pues la semana anterior usted va a tener que comprar la tela, ¿verdad? Entonces, hay un porcentaje de lo que usted va a vender que se va a ir en materia prima, tela, botones, hilos, lo que sea, ¿verdad? Entonces, ese 65% comprende la producción para la venta. Y puede sí depender Gracias. de cada empresa. Ok, vamos a ver cómo vamos a pagar esas compras. Ok, dice que de contado nos cancelan el 40% y a crédito un mes un 60%. Y pasa muy parecido como lo hicimos con los ingresos, ¿verdad? Veanlo acá. Vamos a marcarlo. Vean, este 2015, estos 2015, el 40% nos lo pagan ese mismo mes de contado. Entonces, 2015 por el 40%, 806. Y por el 60%, 1.209. ¿Ven? Vuelve a pasar muy similar como lo vimos con los ingresos. Vean, en diciembre compramos 2.275, pagamos 910 en diciembre de contado y un mes después vamos a pagar 1.365. Ahora, aquí hay un detalle muy importante. En el balance general
recuerden que se colocan las cuentas por pagar. Y si nos fijamos en los pasivos y el capital, viene la primera cuenta que es cuentas por pagar, 1.365. Ojo, el 31 de diciembre del 2022, ¿verdad? Nosotros tenemos unas cuentas por pagar de 1.365. ¿Cuándo tenemos que pagar esas cuentas por pagar? En enero, porque las estamos debiendo. Son estos 1.365 que están acá, ¿verdad? Que justamente es el 60% de las ventas, perdón, de las compras de diciembre, de las compras de diciembre. ¿Ven? ¿Está claro esa parte? Esto se los digo porque, bueno, Profe, aquí hay... disculpe, ¿sí me podría volver a explicar de dónde sacó los 900? Bueno, es que no le entendí de dónde salieron los 1.209, digamos, en diciembre y en enero los 1.365 del 60. Es que sí le llego digamos, a noviembre al 806, que es el 40, pero el 1.209, ¿a qué monto le quitó el 60%? No, Ah, ok. El 1.209 es el 60% de 2015. Porque nosotros compramos materia prima 2015 en noviembre, ¿cierto? A un mes. Pagamos 806 de contado en ese mismo noviembre y al mes siguiente, en diciembre, pagamos el 60%, que son 1.209. Ah, ok, entonces los 1.365 de enero de contado son de los 2.275 de diciembre. ¿Es No. así? No, vamos a ver, hagamos veámoslo aquí con otro. Me gusta ponerlo en colores porque para no perdernos, vamos a ponerlo en azul. Ok, en enero vamos a hacer una compra de materia prima de 2.388.75, ¿verdad? Esos 2.388.75 de contado, ¿verdad? Por transferencia o en efectivo, pagamos 955.50, que es el 40%. ¿Sí? Y el 60% lo vamos a pagar en febrero, acá. Entonces, si nosotros hacemos la operación, 2.388.75 por el 60%, vamos a tener 1.433.25. ¿Sí? Ok, no, entonces sí era lo que había dicho, digamos, que en esa parte en enero del crédito de 60% que dice que son 1.365 son de los 2.275 Sí, de de los diciembre. 2.000, correcto. Ajá. Ok, va como diagonal, ¿verdad? O sea, Sí, como en como escalera. flechitas. Ajá. Ah, ok, Ajá. ok, ya le entendí. Gracias. Y lo que les estaba explicando, que eso sí ocupo que lo tengan muy claro, es que esta cuenta por pagar que aparece en el estado, en el balance general, es que dice 1.365, como lo estamos debiendo en diciembre, lo vamos a tener que pagar en enero. Y coincide que con el 60% de estos 2.275. Aquí nos lo dicen por las dos vías. Digamos, nosotros lo podemos haber detectado porque sacamos el 2.275, 910 de contado y 1.365 al mes siguiente en enero. Pero si no nos lo dijeran, porque a veces no nos lo dicen, nosotros tenemos que ir al balance general y fijarnos cómo están las cuentas por pagar, porque esas cuentas por pagar las vamos a tener que pagar en el mes que estamos proyectando. ¿Sí está claro? Es cuestión de fijarse y saber Sí, dónde profe, está. o sea, básicamente, si la información no nos la
Ay, ya no No, no no nos la nos la dice. especifican, Ajá, va a aparecer o debe aparecer en el balance general y de ahí exacto. tomamos la información. Exacto, aquí está, por así decirlo, la podemos obtener en dos vías, porque nos dieron las ventas de enero, ¿verdad? Y pudimos sacar el 65% de las compras, pero en caso de que no tuviéramos esa información, pues nos vamos al balance general, cuentas por pagar, y vemos que hay 1.365 de cuentas por pagar. Que es a un mes, nos dan un mes de crédito, entonces lo pagamos en enero. ¿Ven? Eso está clarillo ahí. Después lo demás, por ejemplo, 2.600, el 40%, 1.040, y el 60%, 1.560. Y finalmente, de los 2.275, igual 910 en marzo, y en abril tendríamos 1.365. No tiene nada que ver este 1.365 con este 1.365, ¿verdad? Es pura casualidad. Estamos. Sí, profe. Sí, profe. Ya tenemos las compras. Ahora, bueno, vamos a totalizar las compras. Principalmente sumamos igual solo las salidas de efectivo. Sumamos solo salidas de efectivo. Tenemos los 2.320, que sería la suma de 955 más 1.365. Tenemos 2.473, que son estas dos sumas, y 2.470. Eso sería, esto lo sumamos por default, ¿verdad? Pero recuerden que lo que estamos proyectando es el primer trimestre. Okay, ya tenemos total de compras. Ahora, ¿con qué seguimos? ¿Cuál era el otro bloque de egresos? Vamos con Gastos. los gastos. Eso es un chorrillo de gastos, ¿verdad? Entonces vamos a obtener los gastos, ¿verdad? Igual. Y ok, vean que ya aquí aparecen los 170. Dice, en marzo de 2023 se proyecta comprar un equipo para la fábrica madre por 170 millones. Entonces colocamos 170 millones acá. Bueno, algo muy importante que a veces tiende a confundir en los casos. Cuando nos hablan de millones, siempre los estados de resultados generalmente los expresan en miles de colones. Entonces, no vayan a poner, tengan mucho cuidado de que los montos que utilicen sean siempre acordes, que no vayan a ponerle ceros de más o algo así, porque eso les puede hacer algo, les puede dañar, digamos, los cálculos que están haciendo. Vean qué interesante. Hay que tener mucho cuidado cuando calculamos las ventas y toda esta estructura. Porque ¿qué pasa si ustedes, por ejemplo, se equivocan en las ventas de febrero? Si ustedes se equivocan en las ventas de febrero, por ejemplo, todo lo que hagan para abajo va a estar malo. Entonces, tengan mucho cuidado en esa parte, ¿verdad? Ir colocando los montos como debe ser y leer muy bien, ¿verdad? Eso hay como un anuncio para que les quede claro. Entonces, 170 que lo vamos a comprar en marzo. Entonces, en marzo colocamos los 170. Después viene, vamos a empezar a buscar otros gastos, todo lo que tenga que ver con gastos y egresos de efectivo. Y vea que dice que en el punto 5 ya lo vimos.
En el punto 6 dice la cuenta que comprende los gastos de ventas para el primer trimestre de 2023 se espera que sean 144 millones. Esta cuenta se presupuesta mensualmente. Vean que aquí nos da un monto trimestral. Simplemente lo que tenemos que hacer, lo dividimos entre 3, 144 dividido entre 3, y nos da 48. Quiere decir que en esos meses lo pronosticamos 48 millones en cada mes para gastos por ventas. Ahora, salarios. Vean que los salarios es el punto 7. Dicen, en 2022 los salarios representan 2.400 millones y se espera que se incremente un 20% a partir de enero. Ok. Aquí nada más hay que entenderlo, que hay que entender que estos 2.400 es el monto de salarios que se pagó anualmente en el 2022, fueron 2.400. Si nosotros agarramos esos 2.400 y los dividimos entre 12, nos da 200 por mes. Pero dice que se espera un aumento del 20%. El 20% de 200 son 40. Entonces van a ser los 200 que ya se venían pagando por mes de salarios, más el incremento salarial, que es a partir de enero, vamos a pagar 240 por mes. ¿Está claro? Sí, señor. Sí. Luego, la publicidad es el punto 9. Dice, la campaña publicitaria comprende los primeros 3 meses una inversión en publicidad de 150 el primer mes y se reduce en un 50% en los 2 meses siguientes. Aquí igual, muy sencillo, ¿verdad? En enero se invierte en 150 en publicidad y dice que después se reduce en un 50%, entonces serían 75 y 75. 75 en febrero, 75 en marzo. Luego viene, vean el punto 8. Dice, el gasto por depreciación se registra mensualmente y es de 55 millones por mes. La depreciación acumulada de diciembre era de 415 millones. ¿Cómo vamos a registrar la depreciación? No. ¿Tienen idea? ¿No se divide esos 55 entre 12? No, vean, acá tengan mucho cuidado cuando les hablen de depreciación. Recuerden que el presupuesto solo registra ingresos y egresos de efectivo. Yo les pregunto, ¿la depreciación es un egreso de efectivo? No. No, ¿verdad? No, No, o sea, profe. se registra, la depreciación se registra, contablemente se registra, pero no representa una salida de plata. Entonces, la depreciación en el presupuesto de efectivo no se registra. ¿Ok? Profe, una Sí. pregunta. Esto que estás haciendo, yo, digamos, no se parece como a no se parece como a un estado de flujos de efectivo. Entonces me imagino que es que este otro formato que está usando usted es lo que nos van a pedir cuando hagamos presupuesto de efectivo, que no se parece en nada. Exactamente. Vean, recuerden que el estado de flujo de efectivo y el estado de flujo de fondos, que fue lo que aprendimos en la última unidad, recuerdo, ¿verdad? Que también es la tarea. El estado de flujo de fondos efectivos nos dice de dónde viene el dinero, ¿verdad? Si son de actividades de operación, actividades de financiamiento, ¿verdad? Actividades de inversión. ¿De dónde viene el efectivo? Pero del efectivo que ya nosotros recibimos. El presupuesto efectivo es
lo que nosotros vamos a recibir y lo que nosotros vamos a tener que pagar en el futuro. ¿Ven? Esa es la diferencia. Ujú. Entonces es otra cosa y el formato es completamente otro. Y El si nos formato piden, el formato es completamente diferente y son 3 bloques, ¿verdad? Los 3 bloques que veíamos ahorita al inicio, ¿verdad? Ingresos, egresos y un saldo neto de caja. Eso es ujú. principalmente el presupuesto. O sea, cuando nos piden el presupuesto efectivo, tenemos que hacer esto que está haciendo usted. Esto que estamos haciendo. No les puedo decir que sea una fórmula, sino más bien porque, digamos, todos los presupuestos cambian de una empresa a otra, porque los supuestos de cada empresa son diferentes. Entonces, es cuestión nada más de interpretar cada supuesto, pero la estructura es la misma. ¿Ok? Ok, O sea, gracias. sí, nosotros, profe, disculpa, nosotros tenemos que trabajar en base a la estructura, con la información que nos den en Con, el con la, enunciado con, según la empresa. sí, porque, por ejemplo, digamos, en publicidad ellos invierten, ellos decidieron invertir una cantidad más fuerte en enero y disminuir en febrero. Posiblemente otra empresa, no sé, la inversión en publicidad tal vez sea solamente cada 3 meses o cada 6 meses o puede ser que los aumentos salariales no sean a partir de un mes, sino más bien en otro mes. Puede ser más bien que al contrario, más bien esperan hacer un recorte de personal y más bien lo que se proyecta pagar a partir de febrero o de marzo sea menos que 200, por ejemplo, porque ya se espera que va a haber menos personal. Todas esas cosas pueden pasar, ¿verdad? Son supuestos de empresas. Lo que uno tiene que hacer es nada más, ok, ya sabemos que los salarios van a disminuir, entonces registro en febrero lo que proyectamos que se va a pagar, ¿verdad? Ok, después en publicidad, bueno, ya publicidad ya, que es el punto 9. Perdón, Después, profe, disculpe, entonces la depreciación, digamos que eso puede ser una trampilla que más bien uno tiene que poner atención. Entonces, como en este caso viene la depreciación, la información, pero entonces nosotros no lo vamos a registrar en la fórmula o en en el... egresos no lo vamos a registrar. Más adelante, la próxima semana, si Dios quiere, cuando proyectamos los estados financieros, o los proyectamos, ahí sí vamos a tener que registrar depreciación, porque ¿en dónde vamos a encontrar la depreciación? Siempre. En vehículos, edificios, En el balance general, otra. No, No, es en el de cada resultados. resultado. vamos, cuando nos hablan de resultados, si nosotros queremos encontrar la depreciación, nos vamos al estado de resultados. Entonces, cuando nosotros vamos a proyectar, la próxima semana proyectamos estado de resultados, vamos a utilizar la depreciación y ahí sí vamos a utilizar esa información que nos dieron ahí. Pero sí puede ser una cáscara de banano, como dicen, que se registre como un egreso, porque en realidad no es un ingreso, no es una salida de efectivo, no es una salida real de efectivo. ¿Ok? Ok, publicidad ya. Gastos operativos nos dijeron que eran 500 mensuales, entonces simplemente colocamos 500 por mes. En el punto 11 dice, la empresa decide pagar las utilidades netas del 2022, la suma de 40 millones en el mes de marzo, por concepto de dividendos. Entonces simplemente colocamos los 40 en el mes de marzo. Y en el punto 12 dice, se pagará durante el 2023 un 2% mensual sobre el saldo de la deuda de largo plazo. Se realizará el trámite para amortizar 110 millones de este préstamo bancario en marzo. Ok, vean que vamos a hacer una amortización al principal en marzo y pagamos un 2% mensual sobre el saldo de esa deuda. ¿Dónde encontramos la deuda a largo plazo? La encontramos en el balance Balance general. general, en la parte
que viene después de pasivo corriente, ¿verdad? Que es el préstamo bancario a largo plazo. Entonces, vean que ahí estamos debiendo 1.800. ¿Ok? Entonces, vamos a pagar intereses, ¿verdad? Por esos 1.800. Y vean que el 2% de 1.800 son 36. Y entonces, en enero vamos a pagar 36, febrero vamos a pagar 36, marzo volvemos a pagar 36, pero ya en marzo, vean que ahí dice que hacemos una amortización a esos 1.800 de 110. Entonces, en marzo van a aparecer los 110. Profesor, Sí. una pregunta. Ahí dice que son 2% de interés, pero estamos haciéndolo sobre los 1.800. ¿No sería correcto hacerlo sobre los saldos, digamos? Sí, pero vean que durante enero y durante febrero y durante marzo pagamos solo sobre el saldo. Ajá. Por ejemplo, digamos, viene enero, ¿cuánto vamos a tener que pagar de intereses? 36, ¿verdad? Ajá. Solo pagamos intereses. En febrero, la deuda no ha bajado, volvemos a pagar 36. Y en marzo volvemos a pagar 36, pero ese mes vamos a hacer un abono extraordinario de 110. Eso quiere decir que inmediatamente que nosotros hacemos una amortización al capital, al mes siguiente vamos a pagar menos intereses. Por eso acá, ya en abril, nosotros vamos a estar pagando 33,80. ¿Por qué? Porque si nosotros hacemos la resta, en el balance general dice que el préstamo bancario son 1.800. Vamos a hacer una amortización de 110, nos quedaría 1.690. Entonces, el saldo acá, el saldo de abril, van a ser 1.690. Pagamos un 2% sobre ese saldo. 1.690 por el 2%, 33,80. Por eso ya, al hacer una amortización, los intereses bajan. ¿Sí? Si dado el caso, por ejemplo, si la amortización se hubiera hecho en febrero, ¿verdad? Pagamos en febrero los 36, que son por concepto de intereses, se hace la amortización de los 110 en febrero, inmediatamente después, en marzo pagaríamos los 33,80 porque ya esos 110 estarían amortizados. Ahí está claro. Sí, señor, muchas gracias. Sí. Nada más es tener cuidado. Un error frecuente es que calculen los intereses más bajos en el mismo mes que hacen la amortización. O sea, que pongan el 33,80, a veces lo ponen aquí en marzo. Y, ¿verdad? Está mal. Pues siempre tengan cuidado que la reducción de los intereses va a ser en el periodo siguiente. Sí, es que, profe, perdón, digamos ahí con esa misma pregunta, yo lo entiendo por la compañera, porque no todo el tiempo se paga el mismo interés sobre el préstamo. O sea, no todo el tiempo vas a pagar 36 sobre un préstamo. Lo que entendería es que esos 36 es como la cuota, por decirlo así. Bueno, sí. Aquí, digamos, vean que el enunciado solo nos está diciendo del saldo pagamos un 2%. ¿Verdad? Porque el enunciado lo dice. Generalmente va a ser así porque, bueno, en la vida real, como usted dice, esos 36, bueno, es una cuota, ¿verdad? Es una cuota y la cuota comprende una porción
de intereses y otra porción para el principal. En este caso, eso nos hace un poco más complejo el ejercicio, pero bueno, en dado caso, si nos lo presentaran así, nosotros tendríamos que ver cuántos son de intereses y cuánto es de amortización. Si fuera así, con cuota nivelada, como dice usted, ¿verdad? Que es generalmente como sucede, entonces siempre vamos en los meses a registrar, en enero, en febrero y en marzo, vamos a estar registrando amortizaciones, ¿correcto? Porque todos los meses estamos amortizando un poco a la deuda. Y otra porción va en cuenta de intereses. En dado caso que nos lo presenten como que la cuota es así, entonces ya tendríamos que ver, nos tendrían que dar un poco más de información para saber cuánto es de los intereses y cuánto es del capital. Sí, eso sería un poco más complejo, pero bueno, en dado caso tendríamos que hacerlo así. Registrar la amortización todos los meses, porque todos los meses estaríamos abonando el capital. Ok, entiendo, profe. Gracias. Okay, acá seguimos. Después dice, bueno, se cancelan 240 en impuestos sobre la renta en el mes de febrero de 2023. Simplemente se registran en febrero los 240. El 14 dice el saldo de caja se desea mantener, son 150. Eso, el saldo de caja no es un ingreso, no es un gasto, no es una salida. Es algo que vamos a tener que contemplar como caja chica, y eso lo vamos a obtener en la otra parte, que es el saldo neto de caja. Entonces esa parte no la colocamos. Después dice el impuesto de la renta es del 30%, el costo de venta es del 30%, eso lo vamos a utilizar después en los proyectados. Y aquí ya sacamos un total de gastos. Recuerden que ya teníamos total de compras y ahora tenemos un total de gastos. Entonces, ya tenemos un total de ingresos y vamos a tener un total de egresos. ¿De dónde vienen esos total de egresos? De la suma del total de compras más el total de gastos. ¿Está claro? Recuerden que aquí es compras más gastos. Ya vamos a tener el total de ingresos. Entonces, como habíamos dicho al inicio, ingresos en efectivo menos egresos en efectivo, vamos a obtener el saldo neto del mes. Vean que aquí nos da negativo, porque teníamos que en enero íbamos a recibir 3,180 y pues estamos proyectando que van a salir 3,294. Son 114,50 negativo. Aquí serían 28 negativo. Y aquí serían 3,49 porque los ingresos son mayores a los egresos. Entonces ahí nos estamos dando cuenta que hay 2 meses que ya están teniendo problemas, ¿verdad? Que van a tener problema. Enero y febrero. Ok, después del saldo neto del mes, vamos a calcular el efectivo o caja inicial. Ahora, muy importante, efectivo o caja inicial, inmediatamente después del saldo neto del mes. ¿De dónde vamos a sacar los 200 de enero? ¿De dónde salieron esos 200 de enero? Ok, esos 200, ojo aquí, esos 200 vienen
del balance general en la parte de efectivo. En activos, efectivo. ¿Lo ven? En la primera cuenta de efectivo dice 200. ¿Por qué agarramos esos 200 y los ponemos en enero? Porque es con lo que cierra. Exactamente. Vean que el 31 de diciembre del 2022, nosotros tenemos en efectivo 200. ¿Con cuánto iniciamos el 1 de enero de 2023? Con 200. ¿Ven? Ahora, al efectivo caja inicial le restamos lo que ya habíamos calculado, que es el saldo neto del mes. Y nos da efectivo caja final. Y al efectivo caja final le vamos a sumar, bueno, más bien sería, le vamos a restar los 150 que dice el punto 14, que es un saldo de caja que se desea mantener en 150. Esta cuestión del saldo de caja, ustedes se imaginarán, bueno, es lo que conocemos como caja chica. Y generalmente en las empresas se mantiene un saldo de caja por 3 razones. Para la operación normal del negocio, ¿verdad? Yo le dije que fuera, pero no le... Aquí tiene el micrófono encendido. Entonces, vamos a mantener, las empresas tienen flujo de un saldo de caja mínimo por 3 razones. Para la operación normal del negocio, qué sé yo, hay que comprar un repuesto, hay que pagar un flete, etcétera. Para aprovechar descuentos, ¿verdad? Que eso sería especulatorio. Digamos, de repente hay una oferta que si se compran materiales en efectivo, pues se paga más barato, o si hay un periodo. Entonces se pueden aprovechar ese tipo de ofertas y teniendo el efectivo, pues se tendría una ganancia por tener el efectivo y pagarlo. Y también por alguna emergencia, ¿verdad? Se descompuso una máquina o un camión, y entonces se solventa con el saldo de caja. Existe toda una fórmula que, bueno, aquí no se ve, pero hay toda una metodología para estimar cuánto es la caja, cuánto se debe tener la caja chica. Tiene que ver con las ventas, tiene que ver con cuánto de los ingresos por día hay, etcétera, ¿verdad? Pero bueno, aquí nos dicen que el saldo de caja que se desea mantener son 150, entonces lo que hacemos es que se lo restamos al efectivo caja final. Se lo restamos, entonces inmediatamente vamos a obtener un excedente o un faltante. Entonces, ahora muy importante aquí, que aquí hay un detalle que siempre es bueno. Vean que 200 le restamos el saldo neto del mes de enero, ¿verdad? Estos 114 nos da 85, ok, todo bien. Pero necesitamos mantener una caja mínima de 150. Quiere decir que nos están haciendo falta 64,50. Nos está haciendo falta. Ahí tenemos un faltante. Pero vean que la caja final, esta caja final, va a ser la caja inicial del otro mes. Y entonces a 85 le resto el saldo neto del mes, que ya lo habíamos calculado, era 28. Nos da 57. Le restamos la caja mínima y nos da menos 93. Pero la caja final del mes de febrero va a ser la caja inicial del mes de
marzo. ¿Lo ven? Porque vamos a ir haciendo en columnas 200 menos 214 igual 85 menos 150 menos 64. Estos 85 los pasamos para acá y hacemos otra vez todo el procedimiento. Nos da menos 93. Y estos 157 los pasamos al inicio de marzo. Y tiene lógica, ¿verdad? La caja con la que finalizamos es la caja con la que empezamos al final. Claramente aquí estamos encontrando 2 meses que están en problemas, ¿verdad? No vamos a tener suficiente efectivo para cubrir los gastos o los egresos. Hasta marzo, sí. Profe. Ujú. Pero, ¿de dónde salió esos 114? Que es lo que no logro ubicar. Ok, vamos a retroceder un toquecito aquí. Los 114, los menos 28 y los 349 salen de la resta del total de ingresos, que ya lo teníamos desde el inicio, y le restamos el total de egresos. Ok, profe, gracias. Listo, sí, está sencillo. Ingresos menos egresos, saldo neto del mes. Ponemos caja y volvemos a la caja inicial, que ya estos 200, recuerden, vienen del balance general, lo obtenemos de aquí. Y ahí vamos a obtener saldo neto del mes, que es lo que acabamos de calcular. Eso nos da la caja final. La caja final va a ser la caja inicial de febrero. Le restamos caja mínima y nos da el excedente o el faltante de efectivo. ¿Cómo lo ven? Esta parte, esta última parte, tal vez es la que se puede a veces enredar un poco, pero es cuestión nada más de conocer la estructura, como de darle sentido, darle lógica a lo que estamos haciendo, ¿verdad? Tenemos una caja inicial, vamos a tener que restarle lo que nos está haciendo falta de ingresos y egresos, y vamos a tener una caja final, que le vamos a restar la caja final, la caja mínima, y eso nos va a dar el excedente o el faltante. ¿Ok? Entonces, vean que hay dos meses que están con faltante. No estamos cubriendo los egresos y nos estaremos dando cuenta. Entonces, cuando pasa eso, ¿qué podríamos hacer? Ahí es donde tenemos que empezar a buscar alternativas para poder solucionar lo que pasa, ¿verdad? Digamos, esos faltantes de efectivo. ¿Qué se les ocurre que podría ser algunas alternativas que podemos tomar para solucionar esto? El prestado. Esa es una de las más usadas, ¿verdad? Pedir un financiamiento. ¿Sería bueno? ¿Sería malo? Eso depende. Es que va a depender de la empresa, ¿no? Porque puede Ajá. afectar de Puede acuerdo afectar, a digamos, ciertas circunstancias. pues, ajá, para una empresa el financiamiento depende de las condiciones, puede ser bueno, para otra no. Pero sí es una opción. El financiamiento sería un ingreso, ¿verdad? Efectivo y pues eso solventaría las necesidades de efectivo de enero y de febrero. Tener, digamos, como un fondo de emergencia para estas situaciones. Sí, un fondo de emergencia o meter un poco más de dinero a la caja inicial. Es que Bueno, yo no sé, tal vez más bien como... sería, más bien, tal vez en vez de un fondo de emergencia, más bien sería, es que, ¿cómo le explico? Ese fondo de emergencia, ¿verdad? Sería caja mínima.
Más bien tendríamos que disminuir en la caja mínima, si es posible, ¿verdad? Profe, con permiso, me Adelante. parece que debería de bajar, bueno, hacer una revisión, ¿verdad? Bajar gastos que se puedan disminuir, Ujú. porque se está generando mucho gastos versus el Sí. dinero que está entrando en efectivo, ¿verdad? ¿Qué es lo primero que hacen las empresas cuando pasa esto en un presupuesto, que es de los egresos, como decís vos? ¿Qué es lo primero que se recorta? Gastos. Sí, El sí. personal, De los gastos, ¿cuál es el Gastos y primero que personal. tocan? el personal. El personal, sí, salarios. Ujú. Sí. Que es buena o mala, es de las que más se usa, pero en el largo plazo tal vez no sea lo más adecuado, pero es de lo que más se usa. Sí, habría que analizar, digamos, como depende de la empresa a lo que se dedique, como el rendimiento de cada persona versus el salario, a ver Exactamente. Sí, si es exactamente. fundamental o no que esté, o si otra persona puede ejercer más labores o viceversa. Pero sí, a mí me parece que lo principal es disminuir gastos Disminuir de acuerdo al gastos. estudio de lo que salga y tratar de captar más ventas o inclusive aumentar un poco más el porcentaje del dinero en efectivo que se recibe y no dar tanto a crédito. Exactamente. Otra de las medidas que se pueden tomar es modificar las políticas de cobro. Entonces, en vez de cobrar, creo que era un 25% en efectivo, pues subir ese, ese porcentaje. Inmediatamente se sube ese porcentaje, se estaría captando más ingresos. Y se estarían mejorando esos números de enero y febrero. También otra cosa que va en esa línea de aumentar ingresos, lo que hace mucho, eso lo aplican mucho, por ejemplo, las empresas de productos masivos, es crear nuevas líneas de producto, ¿verdad? Ustedes ven, por ejemplo, Dos Pinos, ¿verdad? Que saca cada cierto tiempo productos nuevos, ¿verdad? Entonces lo que hace, son líneas de producto, lo que hacen es, eso tiene un efecto en las ventas bastante positivo. Profe, y negociar con los proveedores en lugar Claro, de 2 meses, 3 meses claro, de claro, pago. totalmente. Aquí nosotros estábamos pagando, creo que era el 40% en efectivo y creo que el 60% al mes. Se puede negociar con proveedores y se podría bajar ese porcentaje, incluso tener un mes adicional para pagar. Eso también mejoraría los números. ¿Qué más? Y también se está viendo, profe, ahí que se prevé hacer un aumento de un 20% en los salarios. Se puede congelar Se un pueden semestre. congelar, se pueden congelar 2 meses o 3 meses, ¿verdad? No se puede Ujú. hacer, se puede congelar el aumento un tiempo, sí. Sería como postergar el aumento, ¿no? Hacia Postergar el aumento. más Incluso tiempo. también se puede Bueno, postergar el pago de impuesto de la renta si se negocia. profe, en lo personal, digamos, en mi opinión, esa no sería una buena idea, postergar el aumento, porque el trabajador siempre tiene que estar motivado para poder dar su rendimiento. Sí, sí. Y al no haber esa motivación y cada día la situación está más difícil, entonces más bien habría más desmotivación. Sí, sí, sí. Me Esos parece a mí, efectos, ¿verdad? Esa digamos, sería como la última opción. sí, sí, y generalmente es la primera que usan, pero sí, por eso les decía que el tocar el tema de salarios en el largo plazo no es tan positivo. Por lo general. Básicamente hacer eso es una solución a corto plazo, Es una pero solución en corto plazo. perjudica a largo plazo. Claro, es como que usted me diga, por ejemplo, ok, en enero no invertimos en publicidad, íbamos a invertir 150 en publicidad. Entonces, inmediatamente no invertimos en publicidad en enero, solventamos el faltante. Pero, ¿qué va a pasar con la proyección de las ventas en los meses siguientes? Posiblemente va a bajar.
Entonces hay que jugar con eso también. Profe, y bajar también lo de la caja mínima, tal vez el saldo, Sí, no. sí se puede analizar y si se puede determinar que la caja Pero son mínima está muy alta, que se menos. puede mantener una caja mínima de, por ejemplo, 100 y solucionamos el problema. Ujú. Al menos en enero y con alguna otra medida en febrero. Profe, perdón, entonces, de manera general, uno en la posición de asesor financiero, lo que tiene que tomar en consideración para revertir esta situación es, primero, bajar los gastos, los costos, Sí. De hecho, con proveedores, negociaciones, nuevas negociaciones con proveedores, dejar de último la parte de salarios por un tema de legal, me imagino también. Pero en esa orden de prioridad, como asesor financiero, tendríamos que analizar primero reducir costos de negociaciones con proveedores y sería en ese orden nada más, ¿verdad? reducción de gastos, negociación con los proveedores o también ahí entra el asunto de cambio de materiales, ¿verdad? Que a veces esto se utiliza. No sé si ustedes han notado que comprar un producto y le sabe, le sabe bien, digamos, y después al tiempo lo vuelven a comprar y de repente ya no le sabe tan bien. Posiblemente cambiaron materias primas por cuestión de costos, ¿verdad? Entonces, eso también pasa. Se reducen los tamaños de los productos. Sí, no sé si también ustedes lo han notado, a veces antes los cereales traían más, ahora digamos la caja es menos, la caja es igual, el precio neto en gramaje es más bajo, pero el precio es igual. Entonces la empresa no subió el precio, pero sí disminuyó la cantidad. Esas cosas se dan, ¿verdad? Entonces básicamente, como decía la compañera, desde la parte de reducir los gastos van a ser por reducir egresos, que es lo que estamos ahorita hablando, reducir gastos de todo esto, de operativos, administrativos, o retrasar los egresos, ¿verdad? Con arreglos de pago o negociar con proveedores. Y la otra también, los otros dos, ¿verdad? Sería aumentar ingresos y adelantar los ingresos, ¿verdad? Básicamente en esos 4 bloques se manejarían todas las alternativas que hemos dicho. Y con esto, pues bueno, ya tendríamos conformado el presupuesto y ya tendríamos algunas soluciones planteadas, ¿verdad? Ahí habría que ver cuáles vamos a utilizar. Generalmente se utilizan algunas, ¿verdad? Así como una combinación de acciones para solventar los faltantes de efectivo. Y vean qué importante que nos estamos dando cuenta de que va a haber faltantes de efectivo tiempo antes de que sucedan, ¿verdad? Eso es una de las funciones más importantes del presupuesto. Ver cuánto efectivo vamos a tener o cuánto efectivo nos va a faltar. Bueno, para ir finalizando, ¿verdad? Una gran cantidad de efectivo en bancos es símbolo de rentabilidad. Que una empresa en sus meses tenga un excedente de efectivo, ¿ustedes creen que sea una empresa rentable? No precisamente, profe. No precisamente, ¿verdad? Sí. Puede ser que esté desperdiciando recursos que pueda hacer. Claro. Y el presupuesto nos ayuda a ver qué cuentas se podrían ver con lupa, por así decirlo, y desmenuzarlas, ¿verdad? Como decía el compañero ahora, ok, vamos a analizar los salarios, desempeño, antigüedad, experticia, experiencia. Entonces, ahí se podrían determinar cosas, procesos productivos, ¿verdad? Entonces, el presupuesto nos da como una serie de pautas que podemos revisar
Y de verdad, un excedente efectivo, un exceso en bancos no precisamente quiere decir que una empresa sea rentable. Entonces, a veces tiende a confundir cuando una empresa tiene muchos bancos, dice, bueno, es que tiene liquidez, pero no precisamente es rentable. Que la solvencia es señal de rentabilidad. Falso. Falso, ¿verdad? Muchas empresas pueden llegar a tener utilidades y sin embargo no tener efectivo para hacer frente a los compromisos de operación y financieros. Eso es cierto. Si está repartiendo las utilidades, tal vez no está dejando suficientes utilidades, no las está reteniendo. No sé. Sí, una empresa puede tener utilidades y no estar haciendo frente a los compromisos. Eso es verdadero. Eso es verdadero. En caso de tener escasez de efectivo, es muy recomendable acudir al banco como primera opción. No, primero capital de trabajo con los socios. Ajá, o todas las medidas que vimos antes, ¿verdad? ¿Por cuál razón es más fácil que quiebre una empresa? ¿Por rentabilidad o por no tener rentabilidad o por una falta de liquidez? Rentabilidad. Por falta de rentabilidad, porque si el negocio no es rentable, entonces no. Pero ¿por qué razón es más fácil que quiebre una empresa? Por liquidez. Para mí, por rentabilidad. Yo pienso que por Por liquidez. liquidez. Por liquidez. Vean, si una empresa puede ser muy rentable, incluso puede estar vendiendo, pero si no tiene liquidez, quiebra. Así tenga ventas. No precisamente, como vimos al principio, no precisamente las ventas representan ingresos de efectivo. Entonces, pues, se puede estar vendiendo, pero si no se recaudan esas ventas, la empresa puede entrar en falta de liquidez y quiebra. Profe, pero la misma falta de liquidez no es a base de que no hay rentabilidad en la empresa, o sea, que no está generando. Es que vamos a ver, si tomamos indicadores de rentabilidad, pueden estar bien, pero si no hay liquidez, no puede operar. Entonces eso hace que las Profe. empresas quiebren. Bueno, para muestra un botón, ¿se acuerdan de el Banco Anglo? Bueno, quizás se acuerdan. Banco Negro, creo. Sí, resultó que el banco tenía una rentabilidad, pero lo que pasa es que se hizo un rumor, una cuestión de falta de confianza. La gente sacó la plata, el banco se quedó ilíquido y el banco quebró, a pesar de que tenía muchos negocios, préstamos, propiedades, todo, ¿verdad? Entonces, es peligroso la falta de liquidez. Ok, sí. ¿Qué es más riesgoso, la pérdida de beneficios o la pérdida de flujos de efectivo? No entiendo la pregunta. De efectivo. Sí, recuerden que en el presupuesto lo que vamos a obtener son flujos de efectivo. Una pérdida en beneficios sería una pérdida en utilidad neta. En ese sentido de la otra interrogante, ¿cuál sería más riesgosa? Perder Flujo de efectivo. Perder los flujos de efectivo, exacto. Porque si perdemos los flujos de efectivo, perdemos la liquidez y entramos en un proceso que nos puede llevar a más problemas, ¿verdad? Y bueno, hemos visto ventajas y desventajas del presupuesto. Ventajas, nos dice qué meses vamos a tener excedentes o qué meses van a ser faltantes. Si vamos a tener excedentes, qué medidas vamos a tener. Si vamos a tener, si vamos a tener faltante, qué medidas vamos a tomar. Y si vamos a tener
excedente, ¿qué vamos a hacer con ese dinero? ¿Verdad? También es una excelente herramienta de control siempre y cuando los datos que se ingresen sean correctos, ¿verdad? Sean lo más acordes a la realidad del entorno de la empresa. Eso hay que tenerlo siempre muy claro, porque si introducimos pronósticos en el presupuesto erróneos, vamos a tener flujos erróneos. Entonces, eso hay que tener en cuenta, pero es una excelente herramienta de control. Es una excelente herramienta para tomar decisiones, ¿verdad? Con anterioridad. Entre las desventajas, pues es una herramienta que hay que estarla modificando, ¿verdad? Ningún presupuesto va a salir con exactitud, siempre van a haber algunos ajustes, ¿verdad? Hay que estarlo revisando constantemente. Pero básicamente esa es la estructura del presupuesto. No sé si tienen alguna duda de lo que vimos. Profe, una consulta ahí con respecto a la última revisión que uno tiene que hacer del presupuesto. Se recomienda hacerlo siempre con cada cierre de mes para ver si se va cumpliendo esa proyección. Sí, recordemos que el presupuesto es una herramienta de un plan estratégico de la empresa, ¿verdad? Entonces, el presupuesto nos ayuda a cumplir objetivos que tiene la empresa. Los presupuestos generalmente se revisan pues cada periodo, eso depende mucho de la empresa. Por ejemplo, hay empresas que lo revisan hasta semanal, hay empresas de consumo masivo que es casi que diario, ¿verdad? Entonces, eso depende mucho de la empresa, pero sí, el presupuesto requiere constante revisión. Eso es como el presupuesto que uno puede hacer, el presupuesto personal, ¿verdad? Voy a gastar tanto de gasolina y a medio mes me fijo cómo voy, ¿verdad? Si voy cumpliendo con lo que yo estipulé que iba a gastar en el mes, o ya me pasé, o, ¿verdad? Para irme midiendo. Pero sí, el presupuesto requiere constante seguimiento. Profe, bueno, mi consulta no tiene que ver específicamente con nada de la práctica ahorita, pero me interesa saber si usted es el que va a manejar las siguientes 2 tutorías o lo va a hacer otro tutor. Bueno, nosotros nos veríamos la próxima semana, si nos quiere, porque la próxima semana nosotros vamos a aprender a proyectar estado de balance general y proyectar estado de resultados. Entonces, esta tutoría, la próxima tutoría, perdón, va a ser como la segunda parte de la película, porque en base a este presupuesto nosotros vamos a proyectar balance general, estado de resultados, que es muy similar a lo que van a tener que hacer en la tarea 2. Y creo que el jueves tienen una tutoría, pero no es conmigo, creo que es de punto de equilibrio y me parece que es con un compañero, ¿verdad? Pero sí, nosotros nos volveríamos a ver el próximo martes para continuar con los estados proyectados. Ok, profe, perfecto, gracias. Listo, entonces, si no tienen alguna otra consulta, ¿verdad? Muchas gracias, profe. No, con todo gusto, espero que les haya quedado claro. Esta práctica la pueden volver a hacer y la tienen lista para la próxima semana para continuar con los proyectados y así tener completo todo el bloque, por así decirlo, de presupuesto. Y sin más, pues estamos por concluida la tutoría, ¿verdad? Perfecto, profe, muchas gracias. Buenas Buenas noches. noches. Gracias, buenas noches. Buenas noches. Muchísimas Buenas gracias. noches. Profe, buenas noches. Buenas noches.
Hasta luego.